Este vídeo solo tiene un objetivo y es el de demostrar que se puede ganar dinero en bolsa de forma sencilla y sin complicarse, porque la inversión, como he puesto aquí, es tan difícil como tú quieras. Y en este vídeo te lo voy a explicar todo. Vamos a ir con ello. Solamente hay dos caminos: cuántos invierten versus cuántos pierden, el laberinto bursátil, sectores e industrias que tenemos dentro, el concepto clave de Warren Buffett, tres empresas muy sencillas y muy rentables. De estas tres hay una de ellas en la que invierto, ya la veréis al final del vídeo, la estrategia de los grandes y mi recomendación final con todo lo que veamos en este vídeo. Antes de ir con el vídeo, descargo de responsabilidad: todo lo que ves en este vídeo es meramente contenido educativo e informativo. Cada uno es responsable de lo que hace con su dinero. No porque yo mencione aquí unas empresas, tú tienes que coger y ciegamente invertir en ellas. Tú tienes tu criterio y tienes que seguir únicamente tu criterio. Vamos con la primera diapositiva. Lo mismo de siempre: quién soy, Hugo Gegasca, me podéis encontrar así en todas las redes sociales, y para quien no me conozca, este es el contexto. En la bolsa solamente hay dos caminos, y es que nos han metido en la cabeza que ganar dinero en bolsa o vivir de ello, sobre todo vivir de ello, que es extremadamente complejo y al alcance de muy pocos. Por eso, esto ya es mi teoría, por eso esta creencia se ha metido tanto dentro del cerebro de las personas que la mayoría tiende a complicarse la vida a la hora de invertir. Puesto que invertir es difícil, yo mismo, inconsciente o conscientemente, me dificulto la actividad para justificar esta creencia. Es decir, como te crees o como te han dicho que invertir es muy difícil, tú coges de esta actividad y la complicas aún más. Realmente en bolsa puedes llegar a la meta, a ese objetivo de ganar dinero o de vivir de la bolsa o de una libertad financiera en el largo plazo de muchas formas. Te puedes complicar más o te puedes complicar menos. El tema que es que cuanto más te compliques, menos probabilidades tienes de llegar a la meta, ya que aumentan tus probabilidades de quedarte por el camino. Y eso es lo que todos queremos evitar. ¿Cuántos invierten? Entre Estados Unidos, China y la India invierten más de 370 millones de personas. Fijaos que el mejor dato de todos es el de Estados Unidos, donde más de la mitad de la población invierte. Esto es una mentalidad en la sociedad completamente diferente a lo que podemos encontrar aquí en España, en donde solamente el 12% de la población invierte en bolsa. Respecto al panorama europeo, es peor aún. En Reino Unido, 22 millones de personas invierten en bolsa, pero es que en Alemania menos de 12 millones. Teniendo en cuenta que Alemania tiene más o menos el doble de población que en España, podríamos decir que proporcionalmente la sociedad española es más inversora que la sociedad alemana, dato que me sorprende. Y en Francia, pues 10,2 millones. En Latinoamérica es donde encontramos unos datos bastante peores. Justo en la zona del mundo donde mejor les vendría invertir en bolsa, en Latinoamérica, es donde menos invierten. Os puedo asegurar que tengo seguidores que invierten en bolsa, y si vives en Latinoamérica puedes hacer maravillas en bolsa, porque te expone a ganar dinero tanto en euros como en dólares americanos, unas monedas más fuertes que las monedas dentro de esos países. Pero como vemos, en Latinoamérica entre el 1 y 2% de la población invierte. En Brasil cambia la cosa. Brasil al final es otro mundo, y podríamos dedicar un vídeo entero a Brasil y al mercado bursátil de Brasil. Es una sociedad completamente diferente. Antes de continuar con esto, os dejo en la descripción una newsletter gratuita, 2 mails a las semanas. Hablamos sobre emprendimiento e inversiones con un regalo exclusivo todos los meses, todo gratuito, y si te aburres le das clic y te das de baja. No tiene ningún compromiso. Te dejo el link en la descripción, pero es que si te gusta este contenido que ves aquí en YouTube, te puedo asegurar que el contenido de la newsletter te va a venir muy bien. Ya hemos visto cuántos invierten en bolsa y cuántos pierden. Según economica.org.uk, el 90% de las personas que invierten en bolsa pierden todo su dinero. Si nos vamos al sector del trading, ya sabéis que el trading son especulaciones a muy corto plazo o incluso a pocos meses vista, pero no deja de ser especulación. Solamente el 3% de los traders podríamos decir que viven del trading a largo plazo. 370 millones más unos 50 millones que podemos sumar aquí en estos países europeos, unos 420 millones de personas invierten en bolsa. Esto quiere decir que solamente de esas 420, 42 millones viven o ganan dinero con la bolsa. Así que teniendo en cuenta este dato, ¿qué debo hacer para ser del 10% que gana dinero en bolsa?
Hay muchos componentes, en este vídeo te voy a mostrar uno de ellos y que es sin duda alguna el más habitual. Y es que la bolsa ofrece el laberinto bursátil, una cosa que para muchos es el mayor destrozo que puede ser y que por esto mismo pierden todo su dinero invirtiendo en los mercados financieros. Y es que en bolsa hay miles de empresas, docenas de sectores, centenas de industrias y cada uno con sus reglas del juego. El problema no es la falta de opciones, sino el saber elegir. Según World Federation of Exchanges, hay hasta 58.000 empresas cotizadas entre 60 bolsas del mundo. Hay más o menos unas 60 bolsas reguladas en todo el planeta y entre ellas 58.000 empresas. Voy a decir una cosa obvia, pero que a muchas personas no resulta tan obvia. Y es que no porque haya 58.000 empresas hay que mirar las 58.000 empresas, ni mucho menos, hay que saber filtrar. Y es que dentro de la bolsa nos encontramos estos sectores, el sector tecnológico, salud, energía, aquí tenéis, sacarle una captura para que tengáis esta tabla con vosotros, y dentro de cada sector encontramos industrias. Dentro del sector tecnológico encontramos la industria del software. En la industria del software podemos encontrar a Microsoft. Y dentro del sector tecnológico, en la industria de semiconductores, podemos encontrar a ASML o a TSMC. ¿Entendéis el concepto? Un sector es una bolsa llena de industrias. Y cada industria tiene sus empresas. Aquí no están todas las industrias, por ejemplo en consumo básico también podríamos meter la industria del alcohol, sino que os he puesto las industrias principales. Los sectores sí que están todos. Pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tengo que hacer alusión al concepto de Warren Buffett, que ya me habéis oído mucho hablar sobre esto, pero es que realmente es la diferencia que va a hacer de que ganes o pierdas dinero en bolsa. Hago mucho hincapié en todos mis vídeos en este concepto porque es que es lo más importante. Yo llevo 8 años invirtiendo en bolsa y os puedo asegurar que las grandes pérdidas que he tenido invirtiendo ha sido porque me he saltado este principio. Y es el principio del círculo de competencia. Una cosa es lo que sabes realmente, que eso es lo que se encuentra dentro del círculo de competencia, y lo que está fuera de este círculo, que es lo que crees que sabes, pero no sabes. Y concretamente esto es lo que hay que evitar porque todas las inversiones que hagas fuera del círculo de competencia te van a llevar a pérdidas, te lo puedo asegurar. Aquí te voy a enseñar cuál es mi círculo de competencia. Te lo he marcado en verde, yo donde 100% invierto. Me da igual cómo esté la situación mundial, cómo esté la situación bursátil, macroeconómica, geopolítica, me da exactamente igual. Yo siempre invierto en estos sectores: software, servicios de tecnología de la información, equipos médicos, seguros, alimentación y bebidas y gestión de propiedades. Estos son industrias en las que sí o sí, tal y como esté el mundo, invierto en ellas. Por un lado, porque se me dan bien de base y son sectores en los que me he especializado, y segundo, son sectores que he decidido estudiar y profesionalizarme en ellos, y a día de hoy pues me siento muy cómodo invirtiendo en ellos. Cualquier sector que no sea de estos no me siento cómodo y no me deja dormir correctamente. Sí que es verdad que puede haber inversiones puntuales, como por ejemplo a día de hoy estoy invirtiendo en 2 empresas pequeñas, 2 startups británicas que están dentro del sector de la electricidad, pero son inversiones muy puntuales y porque considero que son oportunidades que he visto muy claras y que no quiero dejar pasar. Pero como tal, mi círculo de competencia y de donde nunca salgo son las que tenéis marcados en verde. Y personalmente lo que os recomiendo es hacer esto mismo. Haz una captura a esta tabla o te la transcribes a ti directamente en tu Excel y marca esos sectores que te gustan mucho y de los cuales sabes bastante. Y también podrías marcar los sectores que te gustaría conocer en un futuro para empezar a invertir en ellos más adelante. Pero de momento solamente marca tu círculo de competencia y no te salgas de él. Te aseguro que tus resultados en bolsa solamente por este cambio van a empezar a cambiar bastante. Os voy a explicar empresas tanto de dentro de mi círculo de competencia como fuera de mi círculo. Yo estoy intentando a día de hoy entender bien las empresas que se encuentran dentro del sector industrial enfocado a la maquinaria que se utiliza para los procesos de semiconductores. Un concepto
Un sector muy complejo que me pilla muy grande y que simplemente estoy intentando estudiar para ver si me familiarizo un poco con él, pero me resulta imposible. Y aquí os voy a poner este ejemplo. Fijaos que esta compañía es un ejemplo que estaba estudiando esta mañana. En esta empresa invierten millones de personas. Es una empresa de Corea del Sur. People and Technology. Diseña y fabrica maquinaria avanzada para procesos industriales de recubrimiento, calandrado, corte longitudinal, laminado, marcado e inspección aplicados a materiales de alto valor tecnológico. Su portafolio incluye equipos para la producción y procesamiento de electrodos, películas ópticas, OCA, PDLC, polarizadas, protectoras, láminas de cobre electrolítico, separadores cerámicos, y esto continúa, membranas de microultrafiltración y osmosis inversa. Pero bueno, vamos a pasar esto y seguimos por aquí. Integra soluciones de automatización para operaciones críticas como deposición, tratamiento con plasma, rectificación de rodillos, corte rotativo y transversal, ensamblaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Os digo que en esta empresa invierten millones de personas. Es una empresa de bastante buena calidad. Pero, ¿tú crees? Quiero que contestes seriamente a esta pregunta. ¿Crees que las millones de personas que invierten en esta empresa entienden esto? Esto es la descripción que la propia empresa da sobre sí misma. Es decir, el modelo de negocio de esta empresa se basa en esto. Quiere decir que si tú inviertes en esta empresa, teóricamente deberías entender esto. Yo no entiendo absolutamente nada y os puedo asegurar que más del 90% de las personas, me remito a este dato, más del 90% de las personas que invierten en esta compañía no tienen ni idea de lo que significa esto. Pero es que luego podemos ver esta compañía en contraposición de una compañía de un sector sencillo y con un modelo de negocio muy sencillo. Y es que esto sí que se encuentra dentro de mi círculo y dentro de probablemente tu círculo, estoy completamente seguro. Y es Domino's Pizza. ¿Qué hacen? Hacen y venden pizzas. ¿Cómo? A través de sus tiendas propias y franquicias en todo el mundo. Las puedes comer dentro o te las envían a tu casa. Ya está. No tiene más. Ambas empresas, tanto People Technology como Domino's Pizza, han tenido y están teniendo un gran comportamiento en bolsa. Pero os puedo asegurar, de nuevo lo repito, que el 90% de las personas que invierten en esta empresa no saben por qué invierten en esta empresa y sin embargo cualquier persona que invierte en Domino's Pizza entiende por qué invierte en Domino's Pizza. Y es que incluso la rentabilidad que ha dado Domino's Pizza es las mejores rentabilidades que ha dado cualquier empresa en la historia de la bolsa. Y es que incluso a día de hoy sigue dando una grandísima rentabilidad. Mejor que esta empresa que parece más complicada y más espectacular, pero ni mucho menos. No te compliques la vida porque las mejores inversiones son las que entiendes a la perfección, las que pueden ser gestionadas por un idiota, porque algún día será gestionado por un idiota esa empresa en la que estás invirtiendo, y las que parecen aburridas y simples. El legendario inversor Peter Lynch, en su libro que os recomiendo a todos, en su libro de Un paso por delante de Wall Street, dice que las mejores inversiones que parecen aburridas y simples, incluso las que tienen un nombre aburrido y un nombre muy simple, son las mejores. Y ahora os voy a poner muchos ejemplos, pero es que aquí hay un porqué. Si te das cuenta, si tú vas... Esta empresa, que esta es la que yo tengo en bolsa, Information Services Corporation. Tú imagínate, estás con tu grupo de amigos hablando sobre inversiones. Y por un lado les dices, oye, pues yo invierto en Information Services Corporation. No es lo mismo decirles que inviertes en una empresa así, a que si les dices, oye, pues yo invierto en Virgin Galactic. Te puedo asegurar que aunque la opción correcta sea Information Services Corporation, simplemente por el hecho de decir un nombre complejo, un nombre galáctico, un nombre espectacular, lo que va a llamar la atención a la mesa con la que estás hablando es la empresa de Virgin Galactic. Y por eso mismo es otro de los grandes motivos por los que las mayorías de personas prefieren invertir en empresas con nombres complejos y estructuras complejas, porque suena mejor. Y una de las cosas que más nos gusta al ser humano es inflar nuestro ego. Y esto, la bolsa, es un sector que nos permite inflar mucho nuestro ego. Pero os voy a enseñar cómo las empresas más sencillas pueden dar grandes rentabilidades. Empezamos primero con Information Services Corporation. Os voy a enseñar tres y luego os voy a enseñar alguna que otra más para demostraros de verdad lo que estoy diciendo. Esta empresa
la tengo en cartera, así que aquí puede existir un conflicto de intereses, lo tengo que decir por ley. Simplemente se dedica al registro de propiedades y de empresas y de documentos en Canadá. Ya está, no hace más. Tienen un contrato de exclusividad con el gobierno de Saskatchewan, una de las provincias más grandes de Canadá, para ser los únicos que pueden registrar propiedades en la provincia hasta el 2053. Es decir, es un negocio simple que además el gobierno te está ayudando a que sea un monopolio legal y regulado hasta el 2053. ¿Os dais cuenta de lo sencillo que es entender esto? No tiene más, no es una empresa que tenga laminado de calandrado para el tratamiento con plasma, ni mucho menos. Es una empresa que se dedica al registro de propiedades en una provincia concreta en Canadá y tienen la exclusividad hasta el 2053. Sencillo y para toda la familia. Esta empresa tan sencilla nos ha dado un crecimiento en el valor de sus acciones del 13% anual en 5 años, un crecimiento del beneficio por acción del 11,6% al año y un beneficio neto que crece a un ritmo del 12% al año. Un negocio fácil y sencillo que puede comprender cualquier persona, ofrece un crecimiento que no todas las empresas ofrecen y además de una forma segura y predecible, como puedes ver en esta gráfica. También puntos muy importantes y que comento en la propia masterclass que luego os mencionaré. De los puntos más importantes a la hora de invertir en bolsa es que la empresa en la que estás invirtiendo, simplemente con que tú veas el crecimiento de su beneficio por acción y de su beneficio neto, con que veas que es predecible, eso ya es un buen indicio de una empresa sana. Otra empresa extremadamente sencilla y que seguro que conoces porque tendrás instalado lo más probable en tu edificio es la empresa de ascensores Otis. Otis simplemente fabrica ascensores y escaleras mecánicas. Los fabrica, los instala y luego los revisa y los mantiene con un mantenimiento anual. Aquí os lo pongo, con la instalación de ascensores apenas gana dinero. El beneficio real de esta empresa viene con el mantenimiento. Porque lo bueno de este negocio es que todos los edificios que tienen un ascensor instalado tienen por obligación o del ayuntamiento o del gobierno de turno que realizar mínimo un mantenimiento al año. Y Otis y también su competencia Schindler, de lo que realmente ganan dinero es con ese mantenimiento anual. Si os dais cuenta, han monetizado algo que es obligatorio por ley. Quien hace la ley hace la trampa y en este caso quien hace el negocio se aprovecha de la ley como palanca. Y como veis, un negocio tan sencillo ha crecido en 5 años un 107% en bolsa. Y es un negocio de poner ascensores y mantenerlos. No hay que entender nada más. Ha crecido un 14,5% al año en los últimos 5 años. Sus beneficios netos han crecido a un 7,7% anual y su beneficio por acción a un 10% al año durante 5 años. Como ves, no hay que complicarse la vida, no tenemos que irnos hacia la metafísica, hacia inversiones en moléculas nucleares ni en biotecnología ficticia. Podemos invertir en cosas extremadamente sencillas y que ya están instalados en nuestro edificio. Todo esto y mucho más, antes de ver la última empresa, lo hablamos en mi masterclass de 1 hora y 40 que te dejo en la descripción. De verdad te recomiendo encarecidamente comprar esta masterclass. Ahora mismo está por 35 euros, pero el domingo 7 de septiembre va a subir automáticamente a 50 euros. Y yo nunca hago ofertas. Solamente subo el precio con el tiempo. Y cuando aviso es porque lo voy a hacer. En esta masterclass, aparte de todo esto que vas a ver aquí, vas a ver muchas más cosas. Pero lo que vas a ver aquí es conocer los 4 tipos de negocios que hay en bolsa y cómo entenderlos y cómo ganar dinero con cada uno de ellos, cómo aprender a proyectar esto, los beneficios por acción. Esto es lo que te va a hacer ganar dinero en bolsa si tú sabes calcular y estimar los beneficios por acción que te va a dar Otis en el año 2029,
puedes predecir más o menos el rendimiento que puedes obtener en tu inversión. Y eso es lo que también enseño en la masterclass, para todos los niveles. Vas a poder distinguir si una empresa es cíclica, anticrisis, de crecimiento, recuperable, defensiva, hay muchas cosas. Vas a poder reconocer empresas de alta calidad, estables y rentables en el mercado, detectar lo más importante, ineficiencias del mercado para partir con ventaja. Vas a aprender a utilizar screeners, que estos son filtros que tú lo vas a poder configurar de una forma determinada en base a tus gustos para que este screener te arroje empresas en base a tus prioridades. Así que si estás interesado, lo tienes en la descripción. Vamos para allá con la última empresa que os recomiendo para que le echéis un vistazo, porque es la simpleza en empresa, y es McDonald's Corporation. Venden hamburguesas, patatas fritas y otros menús rápidos en miles de restaurantes por todo el mundo. Muchos de ellos, la enorme mayoría, más del 90%, no están gestionados por McDonald's, sino que están gestionados por franquicias. ¿Esto qué quiere decir? Que McDonald's solamente pone el cartel y los proveedores, pero no pone ningún tipo de riesgo. McDonald's ha ofrecido un crecimiento anual en los últimos 10 años del 14,7% anual. Ha crecido en bolsa solamente la acción un 214% en 10 años. Y esto se alarga aún más el crecimiento si lo vemos a 20 años, a 30 años. El crecimiento es mayor. En los últimos 10 años, sus beneficios por acción han crecido a un 9% anual y sus beneficios netos a un 6,7% anual. ¿Veis las maravillas que podéis hacer invirtiendo en empresas sencillas? No hace falta complicarse, no hace falta salir de tu círculo de competencia para encontrar joyas en la inversión. Y es que la estrategia de los grandes reside en ello. Aquí he puesto varias frases para que veáis lo que dicen los grandes. Warren Buffett: trato de invertir en negocios tan buenos que un idiota pueda dirigirlos, porque tarde o temprano uno lo hará. O nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. O mantén las cosas simples y no intentes batear jonrones. Cuando te prometan beneficios rápidos, responde con un no rápido. O conoce tu círculo de competencia y mantente dentro de él. El tamaño de ese círculo no es importante, sino que lo importante y realmente vital es conocer los límites de ese círculo. Como si tu círculo de competencia es así de pequeño y solamente controlas un sector, pues ya está. Ya conoces ese sector y para ti ese sector va a ser el nido de rentabilidades que para otra persona puede ser su nido de quiebras. Peter Lynch decía lo mismo: si no entiendes una empresa y si no puedes explicársela a un niño de 10 años en 2 minutos o menos, no la tengas. Invierte en lo que conoces. Aquí añado yo una de mis frases: invierte donde te sientas como en casa, no donde necesites un traductor para entenderlo. Porque personalmente, si tú a mí me pones esta empresa, necesito utilizar ChatGPT y probablemente un diccionario para entender al 100% a qué se dedica esta empresa, y probablemente nunca terminaría de entenderlo al 100%. Por eso también esta frase de Peter Lynch de invierte en esas empresas que puedes explicarle incluso a un niño pequeño, o yo te matizo esta frase: invierte en esa empresa que puedas resumir en una o dos frases. Esa empresa, si la puedes resumir así de bien, es porque lo más probable es que la entiendas correctamente. Así que, para ir cerrando el vídeo, mi recomendación, sin duda alguna, para que mejores en la bolsa y mejores en tus inversiones, es que por un lado te suscribas gratuitamente a la newsletter, la tienes en la descripción, y que por otro lado no pierdas la oportunidad de comprar esta masterclass de 35 euros antes de que suba a 50 euros. Está grabada, la puedes comprar y la puedes ver dentro de 5 meses. Al menos aprovecha ahora antes de que el precio suba. Te dejo el link en la descripción y cuando entres a la página web vas a encontrar directamente estos 3 productos y servicios, tanto mis coachings como la masterclass como la guía para invertir. Ahora mismo yo te recomiendo la masterclass, la tienes por aquí. Si le das clic puedes acceder a toda la explicación que vas a poder encontrar en esta masterclass. Y de todas formas, si no estás suscrito a la newsletter, te recomiendo que le des clic aquí y que automáticamente pones tu nombre y tu mejor correo y te suscribes en menos de un segundo. Espero de verdad que este vídeo te ayude
y que te quites ese estigma, esa creencia de que para invertir y ganar dinero en los mercados hay que complicarse la vida y hay que invertir en cosas que uno no entiende. Haz de la inversión algo fácil, haz de la inversión algo que disfrutes, porque realmente es por el propio beneficio tuyo, de tu yo futuro. Vela por tu yo futuro, por el bien de tu economía, y no le cojas tirria a la inversión complicándote en ella, porque puedes hacer maravillas invirtiendo en bolsa en negocios muy sencillos. Recuerda lo que te mencionaba antes, que un negocio de instalación de ascensores es extremadamente rentable. No te compliques la vida porque hay miles de empresas en el mercado que están dispuestos a complicarte la vida. Evítalas, quédate dentro de tu círculo de competencia, regístrate en la newsletter y no pierdas la oportunidad de comprar la newsletter por 35 euros, porque el domingo 7 sube a 50 y seguirá subiendo indefinidamente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.